Bashar al-Assad llegó a la presidencia de Siria en el año 2000, tras la muerte de su padre Hafez al-Assad, quien a su vez fue presidente o dictador de este país por casi 30 años, desde 1971. Bashar al-Assad, médico de formación y en un principio carente de intereses políticos, sucedió a su padre con mano de hierro. Su tinte autoritario socavó cualquier visión reformista y se agudizó con la llegada de la primavera árabe en 2011. Las protestas no tardaron en ser fuertemente reprimidas. 13 años duró la guerra civil y 13 años duró la represión que dejó 12 millones de personas desplazadas, de las cuales 5 salieron de Siria, más de medio millón de muertos y decenas de miles de desaparecidos. El 8 de diciembre, tras varias semanas de enfrentamientos entre el régimen sirio y las fuerzas rebeldes, en cabeza el grupo fundamentalista Hayat Tahrir al-Sham, estas últimas lograron tomar el control de Damasco y declarar la capital libre del régimen del presidente Bashar al-Assad, quien huyó junto con su familia a Rusia. Para conversar sobre estos temas, le doy la bienvenida a Carlos Alberto Patiño, profesor del IEPRI y experto en todos estos temas de la geopolítica actual. Profesor, bienvenido a los encuentros IEPRI. Hola Mariana, muchísimas gracias. Profesor, háblenos por favor un poco sobre el grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, quien fue el principal grupo rebelde que derrocó a Bashar al-Assad. El Hayat Tahrir al-Sham es, dicho en español, es algo así como el Frente Unido del Levante o para la liberación del Levante, y que aglutina por lo menos a otros 4 o 5 grupos distintos para enfrentarse a Bashar al-Assad, que era el gobernante de Siria desde el año 2000, cuando Bashar al-Assad recibió el poder heredado de su padre Hafez al-Assad en el marco del partido al-Baas, y se enfrentó a finales de noviembre y durante las 2 primeras semanas de diciembre a Bashar al-Assad, y se produjo una muy rápida caída del régimen. El régimen colapsó básicamente en 2 semanas, y esto pues ha traído por ahora un vacío de poder que cuando estamos grabando esta charla pues todavía se sigue calificando como una especie de transición. En realidad, más que una transición, hay un vacío de poder y un intento de reconstruir el Estado desde la base, en medio de llamados a no destruir las instituciones y a no generar una confrontación con la sociedad. Y sin embargo, hay que hacer dos anotaciones muy importantes. Hayat Tahrir al-Sham es un grupo que antes era conocido como el Frente al-Nusra, que era un frente disidente de Al-Qaeda, y era uno de los frentes disidentes de Al-Qaeda. Al-Qaeda es este grupo islamista radical que se creó a partir del año entre 1989 y 1991 entre Abdallah Assam y Osama Bin Laden, y a partir de ahí se creó una especie de lo que algunos llaman la yihad global o la militancia islámica global, que pretendía o ha pretendido crear una especie de orden internacional con el Islam como base. Y algunos hablan de hay una especie de islamismo territorial, y en este caso el Frente al-Nusra pues hace parte de esas estructuras o proyectos de islamismo más nacional, menos globalizado, por llamarlo de alguna manera, pero que sin embargo hacen parte de la misma, digamos, corriente islamista radical que pretende básicamente crear sociedades gobernadas por un principio de la, digamos, de la concepción religiosa de la sociedad. Esto atendiendo al principio de que para muchos intelectuales y creyentes dentro del Islam no existe una separación ni una esfera autónoma de la política con respecto a la religión, y esto pues está dentro de ese marco. Eso mismo explica que haya muchas cautelas, porque el Frente al-Nusra, como lo dije hace un momento, pues es una derivación de Al-Qaeda, cuando Ahmed al-Sharat, que es el verdadero nombre de al-Juliani, se había separado de las ramas de Al-Qaeda. Él había ingresado a Al-Qaeda siendo muy joven, con 19 años, en el marco de la invasión a Irak, y en ese contexto pues había venido planteando una especie de separación, de diferenciación creciente frente a Al-Qaeda en ciertas concepciones o interpretaciones excesivamente rigoristas. Y sin embargo hay que decir también que el Frente al-Nusra, por ejemplo, y estando al-Sharat en la dirección del Frente al-Nusra, pues tuvo relaciones muy estrechas con grupos tan radicales como el Estado Islámico u otras organizaciones. Ahora,
¿Qué pasará con los milicianos de Hayat Tahrir al-Sham y de los otros grupos rebeldes en esta especie de nuevo gobierno interino de transición? Pues lo último que se sabe es que la pretensión de al-Shabaab es crear un ejército nacional a partir de los grupos milicianos que serán desarmados, reentrenados y encuadrados en una estructura militar que represente la nueva Siria. Sin embargo, el desafío es muy grande porque estamos hablando de más de 13 o 14 grupos étnicos religiosos diferenciados, y aquí hay que decir que si bien triunfó del frente Hayat Tahrir al-Sham, este frente solo representa un sector de los sunitas que, si bien eran un poco más del 50% dentro de Siria, no son toda la sociedad siria ni representan a toda la sociedad siria. Fuera de esto están, digamos, otros grupos completamente distintos como los chiitas, y los chiitas están divididos en varias confesiones importantes, entre ellos los alawitas, que es básicamente el grupo étnico religioso al que pertenece la familia al-Assad, pero también están los cristianos sirios, también de diversas confesiones cristianas, algunas de ellas tan antiguas como el cristianismo mismo, y hay además también unas pequeñas agrupaciones de credos judíos, y hay otros grupos pues sunitas que son disidentes. Dentro de ese 50% de los sunitas dentro de Siria hay que contar a los kurdos, que no están, digamos, alineados con tareas al Sham, y también al Estado Islámico. Esto lo que nos pone de frente es una cautela que muchos estados occidentales han venido planteando de forma muy abierta, y es que no es claro que vaya a haber una especie de transición pacífica, o esté garantizada de antemano una transición pacífica, sino que por el contrario, lo que ya vimos en el caso de Irak con la caída de Saddam Hussein, otro dictador también ultra radical y absolutamente espantoso en la forma de ejercer la coerción, o lo que ya vimos también que pasó en Líbano, en Libia, con la caída de Muammar al-Gaddafi, también que ha habido una deriva a una guerra que no ha podido ser resuelta ni cerrada de ninguna forma. Pues para muchos observadores en la región, lo que está en camino es saber si Siria en realidad va a lograr tener una concertación y crear un Estado y un gobierno estables, o la deriva a la violencia y la guerra étnico-religiosa sería lo más probable. Todo parece indicar que lo más, digamos, realista es el desacuerdo, como ya lo han mostrado los kurdos a lo largo de la última semana, que exigen, además de quienes se proclaman gobierno en sí mismo, es el reconocimiento de la autonomía plena de los kurdos, más la presencia de los turcos en la región norte de Siria, que implica una confrontación con los kurdos e incluso una posible pérdida de territorio de Siria por parte de Turquía, y otro tanto por parte de Israel en los altos del Golán. ¿Cuáles pueden ser los posibles escenarios para Siria en este contexto de transición? Pues el problema es que Siria es parte del enclave geopolítico más importante, o uno de los enclaves geopolíticos más importantes del mundo, que había hecho parte en los últimos años del llamado de la resistencia de Irán. Pero hay que recordar que Siria es un lugar que pues se confronta o unifica los puntos geográficos de conexión de Medio Oriente con Europa Occidental, con Europa Central, con Europa Oriental, con Asia, con África, y está justo en el enclave, en la parte más profunda del Mediterráneo Oriental, y además para Rusia ha representado desde tiempos desde los zares la posibilidad de establecer bases allí y de expandirse sobre el Mediterráneo Oriental e incluso el norte de África. De hecho, en la guerra de Crimea de 1853, para la Rusia zarista era muy importante, y el zar Nicolás I era muy importante lo que pasara con esta región del Mediterráneo Oriental, que en ese momento aún pertenecía al Imperio Otomano, porque era la forma de asegurar la llegada hasta Jerusalén, que es parte de las motivaciones de esa guerra de Crimea del siglo XIX. Esto lo digo para poder mostrar que estamos frente a una zona realmente muy sensible, muy difícil, y ha significado de antemano pues una derrota tanto para Irán como para Rusia, y obviamente frente a una incapacidad de los estados europeos contemporáneos para ser asertivos frente a sus intereses geopolíticos, y en medio de una guerra en la que Israel pues viene derrotando de forma digamos bastante contundente a Irán, que se suponía era una potencia de rango medio y que tenía las capacidades para tener una especie de reforma geopolítica de la región.
También debo citar que en este contexto esto supone un triunfo para Arabia Saudita, que está haciendo todo lo posible porque al frente de la nueva Siria quede un gobierno sunita y esto le signifique una victoria geopolítica y religiosa con respecto a Irán. Usted ya nos ha mencionado varios actores claves en toda esta coyuntura. ¿Qué papel pueden jugar países como Turquía, Irán, la misma Rusia e incluso algunos de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos en todo este contexto? Turquía fue determinante para esta victoria. No, no es posible pensar en esta victoria de los opositores al Assad y la caída del Assad sin el papel de Turquía. Turquía es un aliado bastante ambiguo para la alianza del Tratado del Atlántico Norte, en el sentido en que Turquía tiene su propia agenda geopolítica, tiene sus propios intereses y sus propias aspiraciones, y de alguna manera Turquía pues se enfrenta a lo que se podría, digamos, esperar frente a Rusia o frente a cualquier otra condición. Y en ese sentido, Turquía pues tiene intereses claros y directos sobre Siria, pero también los tiene, por ejemplo, en el Mar Negro. Y para Turquía es absolutamente importante cómo queden establecidas las fuerzas entre Ucrania y Rusia frente al Mar Negro, frente a la península de Crimea o frente a otras, digamos, áreas en este territorio. Y de hecho, Turquía viene aplicando un tratado que es el Tratado de Montreux del año 1936, que implica cerrar los pasos por el estrecho de los Dardanelos para impedir que Rusia pueda movilizar buques entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. En ese contexto, Turquía es un jugador de rango medio, pero absolutamente determinante de lo que sucede allí en este territorio. Y esto, pues obviamente, pone también en entredicho a Rusia, que al parecer se ha visto forzada a tener que abandonar la base de Tartus y la base de Latakia, conocida como Al-Yamaimi, y que es, la de Al-Yamaimi o Latakia es una base aérea y la de Tartus es una base naval. Y en este caso pareciera ser que hay un repliegue completo de las tropas rusas y para algunos observadores la derrota rusa supondría un cobro de venganza sobre Ucrania y el mantenimiento de una posibilidad mucho más fuerte de tener una contraprestación o una victoria fuerte sobre Ucrania. La gran incógnita en este caso es que va a ser el nuevo gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump a la presidencia, que a lo largo de la última semana ha dicho que en Siria, palabras más, palabras menos, algo así como que en Siria los diferentes frentes y combatientes todos son horribles y que Estados Unidos no debe involucrarse en la zona. Sin embargo, pues es la potencia, digamos, por lo menos del lado occidental determinante, que implica obviamente que le tocará implicarse en la zona y tratar de entender la complejidad, porque en realidad es un conflicto muy complejo y esto también implica obviamente a los diversos países europeos, países como Italia, Alemania o Francia, por fuera del marco de la Unión Europea, han empezado a establecer, a restablecer embajadas y buscar establecer relaciones con los gobernantes de facto de Siria, yendo con bastante cautela, y la Unión Europea como organización supraestatal, pues está buscando también mirar cómo establecer una relación mucho más directa con el nuevo régimen de Siria, el régimen de facto. Sin embargo, hay que recordar que aún es un régimen de facto que carece del control territorial de por lo menos el 50% del territorio y que no es claro, obviamente, cuál va a ser la deriva y cuál va a ser, digamos, la posibilidad que tenga de establecerse. Y eso también implica saber qué hacen los países árabes como Arabia Saudita, Qatar o Egipto, y obviamente cuál va a ser la posición de Israel en ese territorio, y adicionalmente es qué pasa con China también, para quien la suerte de Siria va a ser determinante frente a su gran proyecto geopolítico de de lo que en español sabemos llamar la nueva ruta de la seda. Y por último, de cierre, ¿qué pasará entre Israel y Siria? Pues Israel ha aprovechado la caída de los Assad y la inexistencia de un ejército y por tanto la inexistencia de un gobierno y por tanto la inexistencia de un Estado para destruir los arsenales de armas químicas y biológicas que tenía el ejército sirio, que realmente eran arsenales muy importantes y muy serios. También ha destruido una gran capacidad de los carros de combate y los aviones de combate que tenía el ejército sirio y la capacidad de combate, digamos, estratégico que tenía las fuerzas sirias, y en ese caso pues ha sucedido algo realmente muy serio, y es que Israel está aprovechando el vacío para ocupar la zona de los Altos del Golán, posiblemente expandir nuevas colonizaciones y allí quizás con drusos israelíes y cristianos israelíes, y obviamente plantearse la toma de un territorio que para Israel es estratégico.
Falta ver si esto es una ocupación temporal o si Israel pretende legalizarlo y si el nuevo régimen tendrá la fuerza para desocupar a Israel de esta zona. Realmente aquí hay que recordar, como lo dijimos en su momento, de cara frente a al combate con respecto a Hamas, Hezbollah e Irán, los países árabes sienten que Israel les está haciendo el trabajo sucio de quitarles a los militantes radicales de carácter chiita. Esto no obsta para que los árabes no patrocinen a sus propios radicales militantes de carácter sunita, pero sin embargo por ahora Israel se posesiona y se posiciona como ese gran actor geopolítico que a los árabes les ha venido muy bien.